Hoy nos va a hablar una hija espiritual del Padre Pío. ¿Quieren escucharla? Quédense hasta el final. Estimados amigos, mi nombre es Diego Mauricio Duque y este es su canal, Bajo el Auxilio del Padre Pío. Bueno, vi que se nos había caído el Padre Pío y no lo pude señalar, ¿no? Es bajo el auxilio de ese gran santo que esta semana estamos conmemorando 133 años de su nacimiento. Vamos entonces con el tema de hoy. Habla una hija espiritual del Padre Pío. De aquí vamos a sacar muchas enseñanzas y sobre todo nos va a ayudar mucho para ir sumergiéndonos en el tema de los hijos espirituales del Padre Pío, que ustedes me han preguntado muchísimo y del cual yo voy a empezar entonces a hablar muy en profundo. Cualquier persona dirá, bueno, yo en internet puedo buscar mucha información sobre los hijos espirituales del Padre Pío, cómo me puedo hacer yo un hijo espiritual del Padre Pío, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, mi respuesta va a ser, como ya di en otro video, que lo que queremos en este canal, Bajo el Auxilio del Padre Pío, unido a otros canales como en Brasil, en Polonia, en Alemania, en Francia, por lo menos lo que recuerdo ahora en este instante, en Austria, unido a todos ellos, nosotros hemos logrado crear no solo una familia de almas, sino también tener, como por ejemplo tiene el señor Odair en Brasil, una comunicación, o digamos él pudo conocer de primera mano al superior de los capuchinos en San Giovanni Rotondo, o en fin, el encargado de las reliquias del Padre Pío allí en este santuario. Entonces, tenemos acceso, digamos, a la información de primera mano y verídica, porque lo que nosotros podamos encontrar en internet, y créanme que yo he buscado, son cosas que a veces son reales, otras que son una mezcla y otras que sí realmente no se sabe, no se puede corroborar o que directamente no son reales. Una persona que comentó que yo era un fariseo, yo era un fariseo porque en uno de los videos dije que habían muchas profecías del Padre Pío que iban rondando en internet, pero yo no las iba a dar hasta que no corroborara que fueran ciertas. Hay muchas que son ciertas. Él profetizó que el cardenal Montini iba a ser papa, Pablo VI, el cardenal Boctilla, que iba a ser ya después el papa Juan Pablo II, y en fin, y muchas otras cosas así, y que se han ido cumpliendo. De eso hablaremos después. Los dejo también con ese abrebocas, pero vamos a verlo de los documentos originales o buscando las fuentes más, digamos, primeras, para nosotros no resbalar. Si alguno quisiera ver profecías que no están corroboradas, pero que alimentan un poco el sentimentalismo de alguien, pues puede ir a otro canal, pero aquí vamos a hacerlo con toda seriedad, y me disculpan esa sinceridad, pero con los santos tenemos que ser bastante serios, porque si no pasa lo que en Venezuela. Ahorita se abrió el proceso de canonización de, se me escapa en este momento el nombre, es este médico, bueno, ustedes seguramente lo recordarán, y es un médico que se le abrió el proceso de canonización. Yo no conozco mucho sobre él, así que no voy a decir si lo es, si no lo es. La iglesia abrió el proceso de canonización, pero se le usó, se le ha estado usando para un montón de brujería, y ustedes saben que en Venezuela hay un montón de macumba, ni la más tremenda, entonces de palería, que es rituales de brujería y cosas así con huesos. Macumba es una, creo que se dice en portugués así, entonces, y eso está allí muy presente. Entonces se desfiguró la figura de él, ¿no? Desfiguró la figura de este médico, que se me escapa el nombre. Entonces nosotros tenemos que estar muy bien puestos, porque no vale la pena decir el Padre Pío hizo 1000 profecías y es esta lista de profecías y se cumplieron o no se cumplieron, etcétera, o incluso decir estas son y muchas tal vez no se van a cumplir porque no son reales. En cambio nosotros podemos decir estas son y estas se van a cumplir o se han cumplido ya, y realmente allí tenemos todo un océano. Así que no es por fariseísmo, porque si no, no tendría a Nuestra Señora de Fátima, que precisamente es también una de las mayores profecías y mensajes que se ha dado al mundo de hoy. Ya me alargué mucho. Recuerden que el me gusta ya nos hace que YouTube nos recomiende más y que se convierta en una bendición, y los comentarios siempre los estoy leyendo, igual que la Santa Misa, si ustedes se suscriben y le dan a la campanita, y también descargan la imagen de
el Padre Pío líbranos del coronavirus, lo pueden hacer aquí abajo. Y esa Santa Misa de súplicas al Padre Pío es gratuita, solamente al suscribirse, al inscribirse en ese link, y también al compartirlo ustedes la van a tener, y todos los que reciban este video de parte de ustedes la van a tener también. Entonces, este artículo es de una persona que se nombra como Orofino y escribe en el 2013 lo siguiente: este testimonio es impactante. Pudimos escucharlo ayer de labios de una hija espiritual del Padre Pío que me acompañó durante la charla celebrada en la parroquia de San Andrés en Madrid. Más de 400 personas abarrotaban el templo cuando ella relató el siguiente testimonio de primera mano. 400 personas, imagínense, aquí nosotros tenemos más de 1300 suscritos al canal y que están escuchando ahorita mismo este mensaje. Sucedió en San Giovanni Rotondo, en la década de los años 50. Otra hija espiritual del Padre Pío iba a casarse entonces con su novio. Es decir, esta señora era hija espiritual del Padre Pío y va a contar lo de otra persona que también, una mujer que era hija espiritual del Padre Pío. Entonces quería casarse con su novio. Los hijos espirituales eran personas que el Padre Pío elegía. Después vamos a hablar del primer hijo espiritual del Padre Pío, que el Padre Pío elegía: usted va a ser hijo espiritual mío, y lo volvía como un hijo suyo, como si fuera un hijo carnal, ¿no? Pero en este campo espiritual, para formarlo, para ayudarlo a crecer en la vida espiritual, etc. Vamos a ver un poco más cómo es eso en la práctica, porque a veces uno entiende más qué es un hijo espiritual cuando entendemos cómo el Padre Pío se comportaba con uno de ellos, y así nos vamos aclarando mucho de estas dudas. ¿Qué pasa? Entonces, esta hija espiritual del Padre Pío, recordemos, lo cuenta otra hija espiritual del Padre Pío. Entonces, esta hija espiritual se iba a casar con su novio. Hasta ahí parecía una cosa normal, pero vamos a ver que hay una complicación ahí. Pero había un serio problema: él era ateo. Es complicado, porque alguien diría, bueno, no se puede casar con un ateo y convertirlo. El problema es más serio. Incluso ella menciona, la novia sabía que la idea no iba a gustarle al Padre Pío. ¿Qué pasa? Que en el matrimonio, y sobre todo cuando es el hombre el que es pagano, o es ateo, o en fin, o es protestante, cualquier cosa así, la fe se vuelve un poco complicada, porque el hombre, así lo instituyó nuestro Señor, así lo fue San José, es el que dirige el hogar. Entonces es la cabeza del hogar. Y como es la cabeza del hogar, pues él influye muchísimo en su familia, ¿no? A veces se dice que el hombre es la cabeza y la madre el corazón, y sin uno y el otro no se puede sobrevivir. Muchas veces la misión de la madre es incluso superior a la del padre en un cierto sentido, pero la cabeza y el primer lugar están en él. Entonces la influencia que él ejerce es mucha. Si él no es católico, por ser ateo, o más grave, digamos, en cierto sentido, por ser musulmán, por ser budista, por ser protestante, lo que sea, entonces él va a influir también sobre sus hijos, y el bautismo y la fe, ¿cómo va a ser? Entonces aquí la novia sabía, el Padre Pío no le gustaba eso, que iba a hacer, se iba a casar con una persona, con un hombre ateo, al Padre Pío no le iba a gustar. Y fue a verle de todas formas para pedirle consejo. Ella sabía que no le iba a gustar, pero fue a verle. ¿Qué iba a decir el Padre Pío? El santo de los estigmas fue claro y rotundo. Dile a tu novio que venga contigo a misa el próximo domingo. En esa época ustedes saben que el noviazgo no es como en el mundo de hoy, que es una completa asquerosidad, hay que decirlo. Era todavía noviazgos buenos, castos, en fin, son los años 50, en que, no sé, el novio tenía que ir a visitar a la novia, pero estaba con su papá, con su mamá, con sus hermanos, vigilado hasta no más poder, etc. Son épocas que uno diría, bueno, es la antigüedad. Sí, pero era la antigüedad donde no habían lo que hoy tristemente se conoce con ese nombre de embarazos no deseados. No había necesidad entonces del aborto, porque no habían estos embarazos, no había necesidad de todos estos métodos que impiden que nuestro Señor tenga más hijos en esta tierra, como es todos esos métodos de planificación, etcétera, porque no había necesidad de ello, porque el pecado, en ese sentido, ese pecado de esa lujuria, no estaba tan presente, siempre ha estado, pero no era común. Hoy en día es común. O sea, hoy en día hablar de un noviazgo en el cual no haya pecado de lujuria
es un milagro. En ese momento lo extraordinario era que pasase eso, ¿no? Bueno, entonces el Padre Pío le dice, bueno, tráigame a su novio, ¿no? El Padre Pío aquí iba a tener una misericordia con ella, porque la única manera en que el Padre Pío, digamos, podía aceptar que ella se casase con él es si él era católico. Perdón, entonces él va a ayudarle un poquito con eso. Y allí acudieron ambos. Se les podía ver instalados en el primer banco. Ella notó, desde el inicio de la misa, que su novio miraba estupefacto al Padre Pío. Comprobó que su rostro palidecía cada vez más y que gotas de sudor le resbalaban por la frente y estaba como traspuesto. O sea, parecía otro. Concluida la Eucaristía, él le preguntó. Aquí va esta escena bastante fuerte. ¿Este señor siempre que da la misa está así? Tiene mucha relación con un video que ya vimos. Ella contestó, extrañada, ¿cómo está? Dice un hombre ateo, dice. ¿No le has visto todo lleno de sangre hasta los pies? Y con la corona de espinas en la cabeza como Jesucristo. Que era lo que este hombre había visto. El Padre Pío le había permitido verlo a él como lo que es un sacerdote en el altar, y sobre todo más visiblemente lo fue el Padre Pío, todo como nuestro Señor, en medio de la pasión, todo lleno de sangre. Imagínense su hábito, digamos, lo que se veía exteriormente, la casulla, el manípulo, todo lo propio de la Santa Misa, el alba, lleno de sangre y con la corona de espinas. Así lo ve él. Poco después el novio, digamos, era más que evidente que iba a suceder una cosa así. Poco después el novio se hincó de rodillas en el confesionario del Padre Pío y se convirtió. Fue el resultado decisivo para la felicidad de este matrimonio. Entonces, el Padre Pío tenía un amor muy grande por esta hija espiritual suya, por todos sus hijos espirituales. Hasta el punto en el que, si esta hija espiritual de él se iba a casar, tenía que casarse con un hombre que fuese católico, que le pudiese garantizar un hogar en donde se practicaran las virtudes. Porque si la esposa es la que tiene que sostener las virtudes en el hogar, lo puede hacer. Tenemos el ejemplo de grandes santas en ese sentido. Sin embargo, es mejor si los dos pueden ejercitarse en las virtudes, sobre todo en un mundo en el que la mayoría de los hombres en general, o sea, de la humanidad, la mayoría de todas las personas ya no tienen la fe dentro de sí como el Padre Pío la tenía, como la tenían esos hombres en esa época o más atrás, ¿no? Entonces era necesario que hubiese ese matrimonio de esa manera, y el Padre Pío, teniendo misericordia de ella, le deja ver a este hombre cómo era él en la Santa Misa, realmente lo que ningún otro veía. Imagínense el privilegio que tuvo un hombre ateo que muchos no tuvieron, pero era lo necesario para convertirlo y se logró la conversión de él. Por tanto, los hijos espirituales del Padre Pío tienen ante él gracias y beneficios, no solo para ellos, sino para otros, en cuanto redunden ellos también, muy grandes. Podríamos decir, el Padre Pío hizo esto con muy pocos, esos pocos son sus hijos espirituales, y es porque un padre, y no está mal, debe ser así, tiene para con sus hijos ciertas acciones, ciertos, digamos, regalos para con ellos que no tiene con otros, que no son sus hijos, es evidente. Entonces el Padre Pío lo tenía con sus hijos espirituales. Me estoy enredando hoy mucho, voy a tener que tomar agua. Bueno. Así habló pues una hija espiritual del Padre Pío. Este testimonio lo cuenta otra hija espiritual del Padre Pío, que seguramente lo conoció de esta hija espiritual que le pasó esto. Entonces unámonos más al Padre Pío y vamos a pedirle la gracia de poder ser sus hijos espirituales. A ese propósito voy a empezar a hablarles de los hijos protegidos del Padre Pío. ¿Y quiénes son los hijos protegidos del Padre Pío? Digamos, son aquellos que desde ya quieren ser sus hijos espirituales y participan de esa gracia de ser hijos espirituales al volverse hijos protegidos del Padre Pío. Quien quiera volverse hijo protegido del Padre Pío y saber más también, lo va a poder hacer en el link que está aquí abajo, que es de la página bajo el auxilio del padrepío.com.
Si ya lo tenemos, digamos, listo, igual vamos a tener todavía la página en construcción, por decirlo así, pero al menos esa parte la vamos a tener habilitada. ¿Y quiénes son esos hijos protegidos? Ellos se unen a nosotros, nos ayudan. Ustedes ven, voy a mostrarles acá, los primeros videos que nosotros hicimos, el primer video que yo hice, varios videos hacia el inicio no teníamos micrófono, no teníamos cámara, era un celular, era el micrófono del celular, luego tuvimos un micrófono por ahí bastante barato, bueno, entonces grabamos con eso y así fuimos avanzando, luego logramos tener la cámara, tener el micrófono gracias a una donación, etcétera. Aquí en donde yo estoy somos parte, varias personas, hacemos parte de este apostolado en varias partes del mundo, peregrinamos con Nuestra Señora de Fátima por varias naciones, en Perú, en Chile, en Colombia, en Estados Unidos, etc. Sin embargo, pues las donaciones que se hacen para el apostolado con Nuestra Señora de Fátima son vitales para poder llevarla a todo lugar. Sin embargo, de allí nosotros decidimos sacar para tener todos estos implementos y poder que ustedes reciban una mejor imagen, un mejor sonido, porque es mejor así para que también ustedes y muchos otros se acerquen al canal. Sin embargo, necesitamos tener lo propio nuestro, ¿no? Y no solamente la cámara, el micrófono, etcétera, para el apostolado del Padre Pío, para bajo el auxilio del Padre Pío, sino también necesitamos hacer una gran inversión para poder enviar las estampas del Padre Pío, las medallas del Padre Pío, los libros del Padre Pío, de las oraciones, etcétera, etcétera. Todo ello, enviarlo gratuitamente. Lo que gratis han recibido, darlo gratis. Eso sí, porque otros permiten que así lo hagamos. Entonces, y tenemos que enviarlo no solo a una nación en particular, sino a todas las naciones hispanas desde donde nos pidan. Lo cual un envío de esa magnitud, pues imagínense. Sin embargo, nosotros podemos hacer parte de ese grupo de hijos protegidos del Padre Pío, con una ayuda muy pequeña y sobre todo que vamos a recibir del Padre Pío gracias inmensísimas. Y así nos vamos configurando hijos espirituales del Padre Pío. Entonces, unámonos y unámonos cada vez más en este apostolado para conquistar el mundo entero, para restaurar todas las cosas en Cristo. Eso decía San Pío X. El nombre del Padre Pío, ese Pío que viene también de Pío X, San Pío X, el gran santo, uno de los grandes papas santos que decía: yo quiero restaurar todo en Cristo. Aquí en este canal queremos restaurar todas las cosas en Cristo. Por eso queremos que este canal también sea único, pero también darles a ustedes cosas únicas que les ayuden a ustedes, que les ayuden a muchos otros para acercarse a la fe, para acercarse a la devoción del Padre Pío. Bueno, recuerden que por ahora tenemos la campaña de la imagen del Padre Pío, Líbranos del coronavirus, la cual pueden descargar aquí abajo, igual que inscribirse a la Santa Misa, igual que pedir la bendición del Padre Pío con su me gusta y comentando, porque todos los comentarios que ustedes hacen los leo, así que no me olvido de ninguno de ellos. Y bueno, los dejo con la bendición del Padre Pío. Recuerden, no dejen de recibir esa bendición, porque la bendición del Padre Pío, sin tiempo y sin lugar, Dios no tiene tiempo ni lugar, así que la bendición que Él da es válida para nosotros. Así que quedémonos hasta el último segundo del video para tener la bendición del Padre Pío, sobre todo porque en italiano el Padre Pío termina diciendo: alabado sea Jesús y María, o alabados sean Jesús y María en italiano. Que el Padre Pío pues les bendiga abundantemente. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria.